Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos. El fracking es una técnica que ha generado polémica en todo el mundo. Se usa para hacer posible o aumentar la extracción de gas y de petróleo. Y se ha discutido mucho sobre este tema, como les digo, a nivel mundial. Hoy les quiero preguntar si están de acuerdo con que se apruebe e implemente el fracking en Colombia. ¿Sí o no? Orlando Cabrales, presidente de Naturgas, ¿qué dice usted? ¿Sí o no? Bueno, sí, responsablemente. Sí, porque lo necesitamos aumentar nuestras reservas de petróleo y gas, y los yacimientos no convencionales es una fuente importante para incorporar nuevas reservas. Responsablemente porque es posible hacerlo responsablemente. Los riesgos están identificados y hay formas de mitigarlos. Muy bien, Luisa Moreno, de la Alianza Colombia Libre de Fracking, ¿qué dice usted? ¿Sí o no? No, porque es una técnica que representa incertidumbre y ante la evidencia científica lo mejor que podemos hacer es no hacerlo, sobre todo porque es un riesgo y es una irresponsabilidad para el gobierno colombiano realizar esta técnica. Respecto a lo que decía el doctor Cabrales, efectivamente, a través de la ley han intentado solucionar algunas de las problemáticas que tienen, pero son teóricas, no se ha puesto en práctica. Como consecuencia de esa incertidumbre, ¿no valdrá la pena mejor esperar? Es decir, como yo le digo, en el 2012 iniciamos ese proceso de gestión de conocimiento. Sí. 24 expertos de Norteamérica, que es, digamos, la parte, digamos, de América que ha hecho esto. Identificamos cada uno de los riesgos. Aquí no hay incertidumbres. Aquí se sabe exactamente cuáles son los riesgos y establecimos unas acciones muy concretas que están en la regulación de cómo manejar cada uno de esos riesgos. Luisa, ¿la clave no estará justamente en la responsabilidad con que se implemente este procedimiento del fracking? Claro que hay que ser responsables, pero primero quiero dejar claro que no hay una posición unificada del gobierno. En primera medida se contradicen. El Ministerio de Minas establece que lo que tenemos que hacer es la explotación inmediata de los yacimientos no convencionales, mientras que el ministro de Ambiente en reiteradas ocasiones ha dicho que lo que hay que hacer es esperar, que no estamos preparados. Precisamente hay un estudio de la EPA que el ministro de Ambiente toma muchísimo en cuenta y en el mismo estudio se establece que no tenemos ni siquiera el inventario de los acuíferos que tiene Colombia, no tenemos el inventario de aguas subterráneas, no sabríamos los más de 750 tipos de sustancias químicas que se utilizan para hacer la técnica del fracking. Entonces, ¿cómo vamos a decir que estamos preparados? Ahí tiene varios cuestionamientos. Mire, esos talleres todos quedaron grabados, esos de público conocimiento. Más de 200 personas participaron en esos talleres. Y sobre el tema de los acuíferos, se establecieron regulaciones muy precisas para el tema de los acuíferos. Primero hay que identificarlos, hay que hacer una línea base, hay que medir la calidad de los acuíferos antes de empezar cualquier actividad. Hay que tener unos diseños de pozos muy estrictos para poder proteger esos acuíferos. La fractura, la regulación establece que no se puede hacer a menos de 500 metros de distancia de esos acuíferos de consumo humano. De hecho, están entre 1.500 y 2.400 metros de distancia donde se hacen las fracturas. Una última respuesta, Luisa. Yo le preguntaría al doctor Cabrales que, conociendo todos los riesgos que genera el fracking, ¿usted dejaría que sus hijos salgan cerca a una perforación de estas? Que podría decirle a todos los del Valle del Magdalena que pueden estar tranquilos. Yo estoy convencido que podemos traer inversión y podemos desarrollar nuestra industria energética de manera absolutamente responsable. En eso estamos totalmente alineados. O si no, estaríamos abocados a... Sí. Entonces vamos a vivir eternamente de la importación de gas y petróleo de fracking de los Estados Unidos, o podemos hacerlo en Colombia muy responsable, desarrollando nuestros recursos, generando ingresos para las regiones, para el Estado colombiano y aumentando la competitividad económica de nuestro país. Luisa. El agua, la vida y el territorio se oponen a ser víctimas de una técnica experimental. Hay que hacer los estudios que haya que hacer, los que sean necesarios, hasta que la ciencia garantice que no va a tener ningún riesgo este tipo de prácticas. Luisa, doctor Cabrales, gracias. Vamos a ver qué dicen los televidentes, cómo van sus opiniones. Veamos. ¿Sí o no? La respuesta la tiene usted.